Una personalidad sin centro magnético es como un espantapájaros movido por el viento. El centro magnético es resultado de un trabajo interior. El centro magnético te lleva a las verdaderas influencias. Mientras uno está por la escalera, todavía hay riesgo de caerse. Solo cuando entras en el verdadero camino, ya no hay marcha atrás, ya no te pueden tirar. Bienvenidos nuevamente al espacio en armonía. Bueno, pues ya tenemos la energía de la primavera y, como suele decirse, la primavera la sangre altera. No es casual que antiguamente los sabios colocasen el comienzo de la rueda energética astrológica en los meses de marzo-abril. En abril tenemos la apertura con esa energía de fuego, de Aries, ¿no? Y es porque justo en este periodo del año se incrementa cierta energía que puede dar problemas cuando no se gestiona bien, porque bueno, hay una mayor actividad, lo podemos ver en la naturaleza. Las especies animales pues, comienzan a reproducirse, sobre todo en esta época, y en el ser humano pues, también hay un incremento de ciertas pasiones, emociones. La sangre comienza a hervir de un modo quizá distinto a como hierve en septiembre y en octubre, donde también hay intensidad emocional, más bien negativa. Pero en este periodo en concreto puede haber mucha tensión. De hecho, ya lo estamos viendo por todas partes. Aparte de que este año, 2025, ya de por sí pues, trae cambios muy fuertes y debemos aprovecharlos. Debemos mantenernos siempre con nuestro propósito en mente, el propósito divino, el propósito de conciencia, no el que nos marca la sociedad, el mundo. Por eso hoy os voy a hablar de algo muy importante que seguramente habré mencionado en otra ocasión, pero no lo desarrollé. Y bueno, este canal tiene como misión inspirar a otros a una transformación, o incluso pues, servir de guía para aquellos que ya están en ese trabajo interior de manera incipiente, quizá todavía no están ligados a otras personas que trabajan, lo cual es esencial, como vamos a ver, ¿no? Pero sí que necesitan pues, cierta aclaración. Por eso me gustaría comenzar con una frase que esta mañana me vino. Una personalidad sin centro magnético es como un espantapájaros movido por el viento. Centra tu atención en el recuerdo de sí, sereno. Entra por la puerta estrecha, la holoconsciencia, y sepárate de la falsedad e impermanencia. Bueno, ¿qué quise decir con esto? Aquí hay varios conceptos e ideas que necesitan aclaración. Centro magnético, la personalidad de espantapájaros, el recuerdo de sí, ¿no? La holoconsciencia, la falsedad, la impermanencia. Quizás algunos estéis familiarizados con algunas de estas ideas, ¿no? Aquí me gustaría poneros en contexto utilizando pues, un lenguaje quizás más contemporáneo, pero también me referiré a antiguas enseñanzas que aludían a lo mismo, con otro lenguaje. Es muy importante cuando uno quiere conocerse a sí mismo, comprender que en diversas etapas de la humanidad, la psique humana ha tenido diversos niveles de comprensión y el lenguaje es algo esencial. Por eso muchas personas, cuando no reciben la guía adecuada o no están en un camino armonizado de conciencia, ven quizás un texto antiguo que se malinterpretó, a lo mejor en la religión o en cualquier otro tipo de enseñanza, y dicen, ah, eso es mentira, eso es falso, eso es de los extraterrestres o de un dios malo, cuando en realidad lo que están haciendo es malinterpretar algo que viene de otro, no solo modo de pensar, sino también nivel de comprensión.
Por tanto, daos cuenta de que muchos textos antiguos, ya sea el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, ciertas escrituras de la India, por citar solo unos pocos, ¿no? Porque hay muchísimo, ¿no? La literatura hebraica, por ejemplo, es vastísima. Pues en muchos de estos textos se está hablando de algo que pertenece a esferas de conciencia más elevadas y sobre todo a personas que ya han trabajado sobre sí mismas o que están en un camino más profético, más visionario, porque los niveles de conciencia no son los mismos. Y las personas que escribieron aquellas cosas no tenían el mismo nivel de conciencia que muchas personas que hoy en día leen eso. Por tanto, es normal que no entiendan, ¿no? De ahí que en muchas de las ideas que os muestro indique las dos interpretaciones. La visión más moderna, psicológica, transformativa, o el trabajo de conciencia, tal y como se realiza en una sociedad contemporánea, y cómo eso antiguamente tenía otro ropaje. Lo hemos visto, ¿no? Con los vídeos sobre los mal llamados mandamientos, ¿no? Que eran llamamientos, y que no fueron dados por ningún Dios, tal y como lo entendemos. O sea, ahí habría mucho que matizar también. Hoy precisamente tengo una reunión para hablar de los aspectos antropomórficos de la divinidad en algunas enseñanzas, que hacen alusión, pues, a cómo la conciencia se manifiesta en nosotros mismos y también en otros seres que han interactuado con la humanidad, dando enseñanzas de cómo conectarse, pues, a la fuente primordial, Atzilut, dirían en la enseñanza hebraica, ¿no? La emanación. Por tanto, debemos acceder a los planos de conciencia interiormente, de tal manera que podamos incluso entender aquellos lenguajes antiguos, pero desde un centro distinto de pensamiento, de sentir, de obrar, de hablar. Por eso aludía al centro magnético. Centro magnético es una expresión que acuñó Mr. Gurdjieff, el maestro de danzas armenio, que le dio una forma a muchas enseñanzas profundas que están contenidas en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Él decía que la Cábala o el cristianismo conocido y muchas otras enseñanzas venían de otra enseñanza mucho más antigua. Él decía que era prehistórica incluso. Y que hoy en día, bueno, es necesario rescatar los fragmentos de esa enseñanza, pero con nuestro propio lenguaje, para que no haya confusión. Porque no es un camino definitivo. Digamos que él hablaba del camino con mayúsculas, que es de lo que habló, por ejemplo, el maestro Ishu. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y luego está la escalerita, Sulam, dirían en hebreo, la escalerita que te conduce al camino. Entrar en el camino no es fácil. Y la mayor parte de gente que dice haber entrado al camino ni siquiera sabe lo que es el camino. Andan picoteando de aquí a allá, discutiendo nimiedades, creyendo en que si en demiurgos, que si en dioses, que si en extraterrestres, y se les va la olla. O sea, no comprenden en realidad lo que es el trabajo interior, lo que es el camino, lo que es la escalera. Lo mezclan todo. ¿Por qué? Porque no tienen un centro magnético. El centro magnético es esa tendencia interior, es ese conjunto de pensamientos o sentires que te conducen siempre a un sendero de interiorización, de transformación, de unificación de mente, corazón y cuerpo. De tal manera que la mente no piense lo que quiere, el corazón no se llene con deseos contradictorios, dañinos muchas veces, ya sean odios, celos, lujurias, ¿no? Y luego también el cuerpo tiene que estar regulado, armonizado. Por tanto, el centro magnético es esa dinámica de una personalidad que ha sido trabajada. Es decir, no es resultado de
leer un libro o hablar con alguien un día. El centro magnético es resultado de un trabajo interior. Una vez uno tiene un centro magnético, digamos que tiene en su casa interior pues, una serie de mayordomos, tal y como se conocía antiguamente esta dinámica, ¿no? Los mayordomos de las casas. De eso también se habla en el Nuevo Testamento. Luego lo mencionaré, pero es increíble. Y como decía Mr. Gurdjieff, hay en principio dos mayordomos, aunque podemos hablar también de un tercero. El mayordomo principal, que es la conciencia, y que es enviada por el amo, el yo profundo, el yo divino. Nuestro ser verdadero, digamos que no ha caído, pertenece a la fuente primordial y nos envía la conciencia, el mayordomo principal. En la enseñanza hebrea sería Tiferet, ¿no? La esfera de la belleza, de la armonía, donde nos reconocemos como seres de luz, hermosos, no como pues, descendientes de simios o mínidos o pecadores arrastrados. No, la conciencia verdadera te dice, tú eres un ser puramente luminoso, sois la luz del cosmos, decía el maestro. Esa conciencia, que no es la personalidad, incide en la psique y ya la psique se va formando, por eso antiguamente también se hablaba de el plano de formación, Yetzirah en hebreo. De tal manera que la psique cobra forma armoniosa y se forma, valga la redundancia, un mayordomo delegado que es emocional. Es como una conciencia emocional, una corazonada que te dice, por aquí. Pero no hay pensamientos necesariamente. Es como un sentir. Tú sabes, sientes que algo es verdad. No necesitas leer si es verdad o no, o información extra. Intuyes, eso es. Es un sabor. Pero luego, como decía, hay un mayordomo subdelegado. Tiene que ver con el pensamiento, o mejor dicho, con el pensar, el sopesar. El pensamiento es, en cierto sentido, incluir la palabra miento. Y nos puede engañar, porque el pensamiento es engañoso. Entonces, hablemos más bien de mentación. Esto sí lo he mencionado otras veces, ¿no? Mentar es señalar. Pensar, sopesar, ponderar es reflexionar de manera consciente y constante. Y de manera también sutil. Es decir, no hay que llenarse con pensamientos. Hay que saber identificar las ideas, los conceptos, los lenguajes adecuados y, bueno, considerarlos hasta cierto punto, porque el silencio también es muy importante. Por tanto, ese mayordomo subdelegado, que es lo que en el árbol sefirótico se correspondería con Od, la esfera del esplendor, de la honestidad, pues nos va poco a poco conduciendo a aquellos elementos de verdad en nuestra vida, las enseñanzas adecuadas, los guías adecuados. Es decir, hay un factor de discernimiento. Y estos dos mayordomos, el delegado y el subdelegado, son parte del centro magnético. Son una personalidad que poco a poco se ha ido generando en contacto con la esencia de conciencia. Cuando nosotros equilibramos la esencia y la personalidad, se genera una armonía interior. Entonces ya no hay conflicto, o por lo menos no tanto como antes de entrar al trabajo interior. Cuando no hay trabajo, pues evidentemente hay personas que se pierden en pasiones, adicciones, religiones, espiritualidades incluso. Puede haber personas que creyendo trabajar sobre sí mismas, lo único que están haciendo es hundirse más en el engaño, porque están siguiendo una doctrina que les habla de despertar a la Kundalini, ¿no? Y adorar a la diosa, o hacer estas posturas o estas técnicas para ser más conscientes, ¿no?
el vacío primordial y todas estas filosofías espurias que al final a lo que conducen es al caos psicológico. Y lo digo porque tengo en este sentido de trabajo interior prácticamente 30 años de experiencia. He visto muchas cosas en mí y en otros. He leído y estudiado e investigado con otras personas lo que no está en los escritos y os puedo garantizar que la mayor parte de enseñanzas, sobre todo sacadas de contexto, pueden ser muy dañinas, ¿no? Porque al final la persona no sabe a qué atenerse. Y se puede formar un centro magnético erróneo. Hay personas que, al haber formado un centro magnético poco claro, se tienden a ir hacia ciertas enseñanzas que son suicidios místicos, ¿no? Por ejemplo, mm, ciertos budismos o ciertos yogas advaitas no dualistas que pueden contener elementos de verdad, pero nunca pueden ser el punto definitivo, lo último. Al principio pueden llamar la atención, ¿no? Cuando, por ejemplo, pues un Ramana Maharshi te dice, no, el yo no se puede alcanzar, ya eres el ser real. Tienes que preguntarte quién soy yo constantemente, quién soy yo, quién soy yo, y llegar a esa inmutabilidad, esa dicha, Satchitananda. En realidad ni siquiera llegas porque ya estás. Y todos somos ese yo. Lo que hago aquí ya entras en confusión. Hay muchas personas que se piensan que evolucionar consiste en no hacer nada. Hay muchas tendencias ahora mismo que hablan de eso. No hay que hacer nada. Es toda una ilusión. Error. El verdadero hacer viene del ser, pero para ser necesitas comprender. Y para comprender no te basta saber. Debes saber y comprender cómo hacer en cada momento. Y para ello tiene que haber un equilibrio de tu nivel de ser, tu nivel de experiencia y tu nivel de saber. Si sabes mucho, pero experimentas poco, de nada te sirve, hay un desequilibrio. Si tienes una personalidad muy fuerte, pero tu esencia, lo que tú eres desde nacimiento, no está desarrollado, tampoco te va a valer. Hay personas que tienen ingentes cantidades de datos, de información, de teorías, tienen mucha personalidad, mucha educación, pero poca esencia. Por tanto, no pueden desarrollar un centro magnético sano. El centro magnético sano es el que te lleva a equilibrar lo que tú eres en esencia con elementos que son humanos, la psique humana, nuestro cuerpo físico, nuestros pensares, sentires. Eso no es malo. De nada sirve irte pues, a un ashram en la India para meditar horas y horas o hacer ciertas técnicas de respiración para eliminar ciertas tendencias. En realidad, la personalidad humana tiene que ser elevada. De hecho, antiguamente había personajes que fueron elevados. Enoch, Enoch caminó con Elohim, las fuerzas divinas de la naturaleza del cosmos, y Elohim se lo llevó y se convirtió en Metatron, que es una estructura de, vamos a decir, guía angélica. De esto hablaré hoy con un grupo de estudio, precisamente, y también una comprensión de cómo funciona todo el universo. Pero claro, estamos hablando de niveles muy elevados. Por tanto, tenemos que bajar a tierra. Primero, equilibrar la personalidad y la esencia. Hay personas que hablan de Metatron y de los extraterrestres, la Biblia en pasto, y no se dan cuenta de que es imposible comprender nada de eso en un nivel ordinario de conciencia. O sea, ¿de qué te sirve hablar del superestado metatrónico y ciertas meditaciones si no eres capaz siquiera de pensar sanamente, de orientar tu vida por cauces coherentes, si eres todo un caos?
tus sentimientos son contradictorios, un día quieres una cosa, mañana quieres otra. Hoy eres una persona, mañana te dan una mala noticia y eres otra persona distinta. Eso es un caos. Son muchos yoes. El Gadareno, el endemoniado Gadareno, aparece en el Nuevo Testamento, se llamaba Legión. Su nombre es Legión. ¿Por qué? Porque hay una legión de espíritus contradictorios dentro del ser humano. Y muchos no son meramente emociones o pensamientos, no, no, son espíritus cristalizados por malos hábitos y por contacto con un mundo oscuro que trata de alimentarse también del ser humano. Por eso, el que trabaja sobre sí, el que comienza a subir la escalera hacia el verdadero camino de vida, necesita un centro magnético para adquirir lo que Gurdjieff en su día llamó el centro de gravedad permanente, el verdadero yo, la verdadera voluntad, la verdadera conciencia. Una vez eso está establecido y es inmutable, no hay problema. Pero mientras uno recorre esa senda antes de entrar al verdadero camino, porque esto es lo que muchos no comprenden, mientras uno está por la escalera, todavía hay riesgo de caerse. Solo cuando entras en el verdadero camino, ya no hay marcha atrás, ya no te pueden tirar. Pero al camino no entran todos. Muchos son los llamados y pocos los elegidos. El camino no es pensar que ya estás, no. Hay mucha gente que cree ser maestro o maestra, que cree estar en el camino del árbol de la vida y de la verdad del todo, pero luego te das cuenta de que no han trabajado sobre sí mismos, se contradicen constantemente, no disciernen lenguajes, hablan de todo en cualquier contexto, mezclan todo con todo, se quedan enganchados en enseñanzas muy pobres, muy bajas, ¿no? O dicen, no, eso es mentira, eso que dice la Biblia es mentira, o aquel maestro de no sé qué, pues es el que tiene la razón. En realidad, cuando uno está trabajando sobre sí mismo, deja aparcadas las teorías, las disensiones y discierne los niveles de lenguaje y de interpretación en uno mismo y fuera, porque a veces tampoco nos entendemos a nosotros mismos. Cuando pensamos, es que no sé lo que me pasa, no sé por qué pienso esto y luego hago lo otro. Es lo que decía el apóstol Pablo, ¿no? Quiero hacer una cosa, pero hago lo contrario, porque el espíritu y la carne están en lucha. Claro, ¿cómo se reconcilia el espíritu de vida y la carne? ¿Es posible? Esa reconciliación solo la trae un centro magnético y la formación del centro de gravedad permanente. El centro magnético te lleva a las verdaderas influencias. ¿Cuáles son las verdaderas influencias? Bueno, antiguamente había mitos que hablaban de eso, ¿no? Por ejemplo, el joven que escucha la palabra de un sabio, escucha una enseñanza. Eso es una influencia muy elevada. Lo que Gurdjieff llamaría influencias C, que vienen directamente de un maestro, un sabio. Pero a lo mejor simplemente leyó un libro, un poema, o le vino una información especial por algún medio. Eso es lo que llamamos influencias tipo B. Son la pista, lo que te ponen en la senda de algo mucho mayor. Y las influencias A son las del mundo, las distracciones, los pasatiempos, los medios de comunicación dañinos y engañosos. Hoy en día es increíble. Mm, Ya sabéis que hay cinco poderes, ¿no? Legislativo, ejecutivo, judicial, el poder mediático, la información, y luego el virtual tecnológico, las falsas inteligencias artificiales, ¿no? Es decir, estos cinco poderes mantienen al ser humano en un estado de hipnosis, pero sobre todo el cuarto poder, el mediático, hoy en día tiene una influencia que no la ha tenido nunca en la humanidad. Y constantemente lo podéis ver en las redes, ¿no? Es división, alimentar a la humanidad con mentiras, una detrás de otra.
Y por eso la gente pues crea uno, crea otro, siempre hay bandos enfrentados, ¿no? Y no se dan cuenta de que así se les está pasando el arroz, se está pasando la oportunidad de crecer realmente en conciencia, al margen de lo que digan en la tele, en la radio, en internet. Es todo un circo. Ahora mismo, por ejemplo, algunos dicen, no, qué malo es Trump con los aranceles, ¿no? Trump está haciendo una guerra a aquellos que estaban imponiendo aranceles también en Estados Unidos. Y a lo mejor, o sea, hasta consigue que bajen impuestos aquí en Europa. O sea, no hay que ver siempre lo malo. Hay que tener, digamos, un estado ecuánime, sin apoyar a unos o a otros, pero todo tiene una razón de ser. Claro, esto no lo entiende el vulgo, porque eso es un nivel de pensar que está en otra esfera. Pero si estáis en un trabajo interior y sobre todo si habéis encontrado una verdadera escuela de desarrollo interno, más a nuestro favor es el discernir lenguajes, ¿no? No es lo mismo el lenguaje del mundo, Babel, la confusión, que el de las influencias B. Ahí es donde encontráis pues, alegorías en los textos antiguos, o por ejemplo, ramas más psicológicas, como pueden ser los comentarios de Maurice Nicoll, ¿no? Fue un discípulo de Uspensky, la obra de Uspensky o Mr. Gurdjieff, ¿no? Él daba diversas influencias tipo B, tipo C, a través de música, de danza, de escritura, de contacto directo con sus alumnos. Eso es un ejemplo. Podrían ponerse otros. Y no es que Mr. Gurdjieff fuese perfecto, él tenía defectos como todos, ¿no? Pero la enseñanza es lo que importa. A mí me ayudó mucho, ¿no? Esa enseñanza más aséptica y me ayudó a ver también el sentido de otras enseñanzas antiguas. Luego es verdad que profundicé mucho, por ejemplo, en la sabiduría hebraica. Encontré elementos de profunda verdad en la Cábala. Por eso yo no la descarto. Ahí hay influencias B. Y pueden servir para formar un centro magnético si uno aprende a asociar, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo de la conciencia tiene que ver con Tiferet, con la esfera de la belleza. Netzach, que es la victoria, tiene que ver con el mayordomo delegado. Y Od, el esplendor, de verdad, tiene que ver con el mayordomo subdelegado. Yesod es el fundamento, es la energía fértil que nos ayuda a traer dones al mundo. Malkut es el reino, es o bien el reino de muerte o bien el reino de vida. Si tenemos corona de vida, somos reyes en cualquier mundo. La corona de vida, de conciencia, de voluntad, nos ayuda a cumplir nuestro propósito, nuestra misión. Pero eso solo es posible cuando uno se ha trabajado a sí mismo, cuando tiene un centro magnético que le conduce constantemente a su misión de vida, dando los pequeños pasos, trabajando de poco a poco. No hace falta hacer grandes cosas. Al principio es ir poquito a poquito, ser constante. Y es esa constancia la que, a fin de cuentas, te puede llevar muy alto y muy lejos. Es lo que te hace subir por la escalera. Sulam, como dirían en hebreo, ¿no? Mientras uno sube por la escalera, todavía hay riesgo de caerse. Pero mejor es subir que no quedarte abajo. O mejor es seguir subiendo, a pesar de que te caigas, que quedarse a mitad, dudando. Porque como también se decía, sé frío o caliente, pero no tibio. Si eres tibio, te escupiré de mi boca. Eso se atribuye al Mesías, ¿no? El Mesías escupe a aquel que no se decide, aquel que no determina hacia qué lado quiere ir. Que bueno, puede haber alguien que tenga una mala conciencia, quizá por traumas o por lo que sea, pero en un momento determinado pues, cambia su vida. Otras personas que son de estas buenitas, ¿no? Que se portan bien, yo soy bueno, porque claro, luego tienen auténticos demonios internamente.
y se dejan llevar por pasiones muy fuertes que surgen por no haber trabajado la conciencia. No basta con rezar o con confesarse, con creer en Dios. Eso no te vale. Tienes que manifestar tu divinidad. Algunos dirán, uy, eso es idolatría. No, la conciencia es divina, la voluntad es divina. La personalidad armonizada por la conciencia es divinización del mundo. Por eso antiguamente se hablaba de grandes profetas que fueron divinizados, por así decirlo, sin que ellos se convirtiesen en Dios. Hay que distinguir, ¿no? Dios es nuestro ser, nosotros no agotamos el suyo. Incluso la palabra Dios pues, está sujeta a interpretaciones. Por eso cuidado con los lenguajes. No hablo de un Dios que está sentado en un trono juzgando a vivos y muertos. Esos son lenguajes antiguos que hay que saber leer, interpretar. Por ejemplo, la idea de un Metatrón. ¿Qué significa eso? Hablaré esto dentro de un rato, ¿no? Porque me pidieron hablar de el significado de ciertas visiones alegóricas, ¿no? Del Antiguo Testamento. Pero lo importante pues, es comprender nuestra vida desde una conciencia más práctica. Y una vez profundizamos en las influencias B, recibiendo también influencias C, impresiones directas de pues, verdaderos sabios, guías, el trabajo en un grupo de autoconocimiento, por ejemplo, es entonces cuando vamos comprendiendo más y más nuestra vida, lo que leemos, lo que vemos. No necesitamos consultar tanto a alguien, porque ya la propia conciencia te dice lo que es, te da acceso a la verdad internamente. Seréis mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dijo el maestro. Y antiguamente, la idea de el centro magnético y de los mayordomos se expresa de muchas maneras, ¿no? Me viene, por ejemplo, el episodio de Marta, María y Lázaro. Eran hermanos los tres, ¿no? Y bueno, en un momento determinado llegaron a conocer al maestro Yeshua. Y Marta siempre era la que salía al encuentro del maestro, pero María pues, siempre esperaba en casa. Y cuando Marta estaba haciendo los preparativos, la comida, lo que hubiese que hacer en la casa, María siempre permanecía a los pies del maestro escuchando. Y un día Marta se enfadó y dijo, mientras yo estoy haciendo la comida y estoy limpiando, ella se dedica a hacer nada ahí a los pies del maestro, ¿no? Y el maestro dice, claro, porque ella busca lo bueno, tú te estás afanando, estás moviéndote mucho, pero ella busca lo que es de más valor, ¿no? Es decir, hace alusión a la escucha de la neshama, como dirían en hebreo, ¿no? De esa mente receptiva que está siempre a los pies del maestro de vida y que no se pierde en las tareas del mundo, que son necesarias. Hay que cocinar, hay que limpiar, hay que vestirse, hay que trabajar para ganarse el pan. Sí, pero eso tiene su función. No hay que confundir, digamos, la vida cotidiana con el crecimiento interior, aunque pueden combinarse, ¿no? Yo puedo utilizar una tarea, como limpiar o cocinar, para prestar atención y observarme, por ejemplo, pero que no es lo que hacía Marta, ¿no? Podemos decir que Marta representa la función del alma vital, el alma quizás más humana en el sentido ordinario del término. En la Cábala dirían que es el nefesh, ¿no? El alma animal que está involucrada en las actividades del mundo, mientras que el ruaj y la neshama, bueno, tienen que estar orientadas hacia arriba, ¿no? Cuando se desarrolla el ruaj, que es la conciencia emocional, el alma emocional, y la neshama, que es el alma mental, se puede acceder
a lo que podríamos llamar centros de conciencia más elevados. La Neshama es ya parte de esa conciencia más elevada, ¿no?